vamos a entrar en este momento a escuchar a nuestro hermano Rudy. Entonces ya le vamos a dar la entrada para que usted esté muy atento a lo que Dios va a hablarnos en este tiempo. Entonces, Pastor Rudy, ahora estamos en directo, va a entrar también, entonces para que por favor continúe. Un placer saludarles, hermanos queridos. Creo que uno de los desafíos grandes que esta etapa nos presenta es precisamente eso, usar la tecnología, y agradecemos al Señor por la generación joven que conoce mucho más que nosotros. Pero aquí estamos, hermanos, un placer saludarles desde la ciudad de Dallas, Texas, la iglesia del Alfarero Ministries. Y qué gozo poder estar con la iglesia cristiana Los Olivos en Bogotá, Colombia, sus pastores, sus miembros. Hermanos, un gran placer. En esta ocasión yo he sido invitado para hablar de un tema, los desafíos misionológicos de un cambio de paradigma. Solamente quiero decir que no sé si ustedes conocen a la persona que estuvo describiendo el pastor, pero yo creo que se equivocaron de persona. Lo que quiero decir es la gloria es para el Señor y estamos agradecidos con Dios. Hermanos, quiero invitarles a abrir su Biblia en el capítulo 5 del libro de Josué. Y yo voy a usar este pasaje porque siempre que voy a hablar de un tema me gusta fundar poner la palabra como el fundamento. El verso 8 del capítulo 5 del libro de Josué. Cuando acabaron de circuncidar a la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron, dice el texto. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes. Por la tarde, en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y mire lo que el versículo 12 nos menciona. Y dice el 12, el maná cesó el día siguiente. Y desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Cuando yo he estudiado este pasaje y he leído los comentaristas, de alguna manera los comentaristas no hacen justicia a lo asombroso, algo realmente increíble que ocurre en ese pequeño verso, en el verso 12 de este pasaje. Uno de los desafíos más grandes que una sociedad, un pueblo, un grupo de personas se enfrentan es cambiar, sobre todo cuando aquello que se transforma es la forma de operar, la forma de pensar, la forma de actuar, los valores, los parámetros que sirven para evaluar una sociedad. Estos cambios se les llama en sociología cambios de paradigma, aunque lo usamos muy generalmente. Realmente un cambio de paradigma es un cambio brutal, algo muy asombroso que transforma toda la manera de la sociedad operar. Realmente estos cambios vienen acompañados de transiciones generacionales, relevos en el liderazgo, cambios en cuadros de gobierno, gestión nueva en la sociedad. Y cuando surgen estos elementos, nosotros tenemos que, de alguna manera, absorber eso. El pasaje que yo he leído habla de eso. Lo vamos a ver un momento. Tal vez uno de los mejores ejemplos para entender lo que significa un cambio de paradigma es lo que ocurrió en noviembre de 1989. Algunos de ustedes no habían nacido, pero algunos de nosotros ya habíamos nacido. En 1989 cayó el muro de Berlín y con eso cayó la ex Unión Soviética, la cortina de hierro. En 1989 empezó lo que se llama en ruso la perestroika, un cambio, era el fin de la Guerra Fría, bloques antagónicos, el inicio de nuevas realidades. Se hablaba en ese tiempo del primer mundo, segundo mundo y tercer mundo. Nosotros, latinoamericanos, éramos tercermundistas. Ahora ya es obsoleta esa clasificación. Todos los aspectos geopolíticos en Europa, cambió la geografía, ya no era Checoslovaquia, sino la República Checa, y Eslovaquia, ya no era Macedonia, sino se dividió en varias naciones. Hubieron cambios intelectuales, cambios sociales. Esto también trajo desafíos y de alguna manera desafíos espirituales a la iglesia. Yo recuerdo en el 1990 que empezaba como presidente de Comibam. No teníamos los recursos, pero queríamos ir a la ex Unión Soviética. El Señor eventualmente, en lo personal, nos llamaría para allá. Fue un cambio. Tuvimos que aprender los cambios que se dieron en todos nuestros países. La iglesia nunca está exenta de estos cambios. Primero, porque es parte de la sociedad. La iglesia
parte del tejido social. Y cuando la iglesia está en eso, está rodeada de las circunstancias y tiene que aprender a ministrar relevantemente en un proceso como este. La iglesia necesita, por supuesto, cambiar su mentalidad, cambiar sus metodologías, sobre todo una concepción misionológica que recupere la vocación misional de la iglesia y la vocación evangelística. Hermanos, en ese tiempo del cambio de la perestroika, de la caída del muro de Berlín, hubo cambios tremendos. América Latina surgió como una fuerza misionera. Desde la perspectiva bíblica, yo he escogido este pasaje porque generalmente no se enfoca desde una perspectiva de cambio de paradigma, pero es literalmente un verdadero cambio de paradigma en la vida del pueblo de Israel, como nación errante en el desierto, y empieza ahora a formarse como una nación. Ahora empieza a adquirir un territorio. Es uno de los cambios más radicales que podemos recordar en el pueblo de Israel. 40 años antes habían salido de la esclavitud de Egipto. Enfrentaron ahí un cambio de paradigma, lamentablemente. Y oiga esto, hermano, muy importante. Ellos no lograron absorber dicho cambio, porque su mentalidad no se logró adaptar y cambiar a las nuevas realidades. Ellos habían estado esclavos por 430 años y salir de repente al desierto y adaptarse a eso, no pudieron creer que las promesas divinas de llevarlo a la tierra prometida sería bueno. Y toda una generación desapareció. 600,000 personas de 20 años para arriba, más de 600,000, voy a mencionar adelante la cantidad, morirían por incredulidad. ¿Y sabe cuál fue la razón? Que no lograron dejar su mentalidad de esclavos, nunca dejaron de ser esclavos. Esa es la realidad que este pasaje nos presenta. Ahora están 40 años después de haber salido de Egipto, entrando a la tierra prometida. Entonces vamos a buscar en este pasaje algunas enseñanzas que seguramente son relevantes para la iglesia el día de hoy, porque nosotros estamos enfrentando un cambio de paradigma, pues nos ha tocado vivir una de las pandemias más devastadoras que han existido. Por una razón, la globalización, la fluidez de las comunicaciones, los transportes a nivel mundial han diseminado el coronavirus por todo el mundo. Y en 5 meses el mundo entero está con mascarillas, está cuidándose. Nosotros nos lavamos las manos cada rato, nos echamos sanitizer o el desinfectador, como diríamos en un buen castellano. Hermanos, hemos tenido que cambiar todo y no sabemos, no tenemos idea cuál va a ser la consecuencia económica, social, gubernamental, política de esta pandemia. Y a raíz de ello, la iglesia ahora mismo está enfrentada a un contexto que nunca antes vivió. El concepto verdadero de la iglesia, en un sentido, se ha recuperado, pues no es el edificio, y perdón, los músicos, no tengo nada con los músicos porque yo empecé como músico, como director de coro, pero no es la música la clave, no son los espectáculos, la liturgia, la pompa, la celebración que sostiene a la iglesia, no son las luces, no es toda esta fanfarria que hemos creado, es el poder de Dios a través de la oración, el ayuno y la palabra predicada. Yo sé que esto suena fuerte, hermano, pero realmente la música tiene su lugar, la liturgia tiene su lugar, pero la forma más pura de ser iglesia está basada en la oración, la palabra y en la familia. Ahí está el fundamento clave. La pastoral también nos hemos visto obligados a adaptarnos a una nueva realidad de ministrar virtualmente como lo estamos haciendo ahora, con todos los elementos que hay acá. Hermanos, yo agradezco a Juan Sebastián por estar haciendo ese milagro de conectarme a mí en Dallas. Antes había que pagar un boleto para llegar a predicarles a ustedes y ahora tengo el honor, el privilegio de estarles predicando, pero requiere cambiar nuestra mentalidad. Gracias a los pastores que están dispuestos a eso. Entonces, tenemos que renovarnos, que reinventarnos, pastorear de manera diferente. No podemos seguir siendo los mismos. Dios ha querido sacarnos de las 4 paredes de la iglesia y nos ha sacado de nuestros guetos espirituales. Esa es la expresión. Nos ha mandado a misionar. Es un nuevo paradigma que tenemos que enfrentar. Entonces, estamos enfrente a uno de los desafíos más grandes que la iglesia ha enfrentado en el último siglo. Hermanos, hace 100 años hubo una pandemia, le llamaron la pandemia de la virus, o mejor dicho, de la española. Se me fue el nombre ahora, era una gripe española, influenza española, era eso. Y la iglesia se vio obligada a muchas cosas, pero ahora nosotros estamos enfrentados a esta pandemia del coronavirus. Y yo veo 2 cosas. En primer lugar, es un gran desafío, pero en segundo lugar, es una gran oportunidad para que nosotros podamos hacer algo diferente.
Entonces, escucha esto que voy a decir. Necesitamos analizar, entender y sobre todo aceptar los cambios de paradigma que la situación presente nos plantea. No podemos seguir pensando, programando y actuando como tradicionalmente lo hemos hecho. La iglesia está siendo desafiada a volver a su profesión profética, misional y didáctica, como fue concebida por su fundador, el Maestro y nuestro Señor Jesucristo. Entonces, analicemos brevemente, hermanos, el pasaje y después vamos a hacer una conclusión. Primero, el pasaje habla de que el pueblo de Israel fue circuncidado en la entrada a la tierra prometida. Ya habían pasado el río Jordán, habían visto la mano del Señor y ahora están cerca de Jericó. Y antes de empezar, el capítulo 5 nos presenta, dice, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y hay una explicación entre el verso 3 y el verso 6 de que habían muerto muchos en el desierto por su rebeldía. El pueblo que había nacido en el desierto, en el camino, se había multiplicado y había una nueva generación. Y ahora en el verso 7 le dice a los hijos de Israel, di a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, y Josué los va a circuncidar. Mire lo que dice el verso 6, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos. Pero cuando no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que no les daría tierra, que no les daría la tierra que fluía leche y miel. Y a los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Uno de los grandes desafíos prácticos en un cambio de paradigma como el que estamos enfrentando y como que el pueblo de Israel enfrentaba aquí, es el surgimiento de una nueva generación, la cual tendría que aprender y convivir con la generación pasada, la generación más antigua que tenía que adaptarse a los cambios. El pueblo que entraba ahora a la tierra era una generación joven, los más viejos tendrían 60 años, excepto Josué y Caleb, que eran de 80 años, eran octogenarios. Y sabe una cosa interesantísima, hermano, cuando yo leía este pasaje, 601,730 fueron los que salieron de la tierra cuando ellos iban a entrar, cuando salieron de Egipto, iban a entrar al desierto. Y es asombroso, hermano, el número de los que están entrando ahora a la tierra prometida, 603,550. Y tengo que cambiar las cifras. Los que salieron en Éxodo 38:26 dice, fueron 603,350. Y los que estaban entrando ahora serían 601,730. Increíble, hermano, una diferencia de 1,820 individuos más de los que habían salido. Parece que Dios sabe matemáticas y sabe controlar el crecimiento de su pueblo. Hermanos queridos, el cambio que estaba ocurriendo aquí estaba bajo el control de Dios. Toda una generación incrédula había perecido y ahora había una nueva generación y era necesario circuncidarlos. Era necesario hacer cambios en ella. Ahora, no era asunto de borrón y cuenta nueva. No, era asunto de seguir con los principios y los conocimientos que ellos tenían, pero entrar a una nueva realidad. Y hermanos, el pueblo ahora empezaba a caminar bajo el pacto que se había establecido. En el versículo 8 dice, cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y el verso 9, y Jehová le dijo a José, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Otra versión dice, he quitado la vergüenza de haber sido esclavos, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Ahora, ¿qué es lo significativo de esto, de la circuncisión? Lo significativo de esto es que Dios permite que todas las circunstancias que el pueblo había pasado fueran manejadas para prepararlos a ellos, a esta nueva generación que entraría. Y esta nueva generación necesitaba ser circuncidada para reafirmar el pacto que hubo entre Dios y Abraham. Yo estaba pensando en eso, hermanos. ¿Qué significa la circuncisión? Pablo habla de la circuncisión del corazón. Realmente tenemos que despojarnos, circuncidar nuestros corazones de la vieja levadura, circuncidar nuestros corazones de la mentalidad antigua. Tenemos que entrar a una nueva etapa, tenemos que estar dispuestos a enfrentar el desafío que nos está presentando la sociedad. Hermanos, yo tengo la impresión de que la iglesia ha sido sacudida a través de esta pandemia,
para que nosotros empecemos a reflexionar en muchas realidades. Sin darnos cuenta, el enemigo ha estado infiltrando la iglesia con muchas ideas, con filosofías, la posmodernidad, las ideologías de género, todo eso ha entrado suavemente, fácilmente. Muchas iglesias están aceptando el matrimonio gay, están aceptando el matrimonio transexual, están enfrentando todo. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con todo eso? ¿Cómo vamos a actuar? Tenemos que decirle, Señor, tenemos que validar de nuevo el pacto que hemos hecho contigo, circuncida nuestra mente, nuestros corazones, de tal manera que seamos una nueva generación. Es muy importante entender los procesos divinos en nuestra vida. Él nunca permite algo sin tener un plan. Hay una razón siempre para lo que Él hace. Aún las cosas que parezcan negativas y adversas son usadas por Dios para prepararnos y preparar el contexto en el cual Él nos va a usar y Él nos va a bendecir. Necesitamos, hermanos, circuncidar nuestros corazones de toda cosa mundana y vana, reafirmar en nosotros el pacto con nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La importancia de la nueva generación en todo esto. Fíjese que es interesante cómo Dios prepara a las nuevas generaciones. Yo estoy pensando, pastor, y hermanos, cuando pensamos en los jóvenes, yo he estado personalmente muy preocupado por la niñez y la juventud. De hecho, algunos de ustedes recordarán, tuve el honor de participar en SIG. Yo no soy un jovencito precisamente, ya he pasado de los 60, son de los que tenemos que cuidarnos ahora en esta pandemia, porque dicen que tenemos que tener cuidados, hemos pasado de 65, yo ya pasé de 65, mi corazón está joven todavía, pero pienso en la nueva generación. Pienso en los Juanes, en los Sebastianes, en los Danis, pienso en todos los jóvenes que ahora se están preparando. Y yo estoy diciendo, Señor, levanta una nueva generación. Y este cambio, hermanos, usted lo verá, es un cambio que iba a afectar a toda una nueva generación. Y lamentablemente, hermano, yo tengo que mencionarlo aquí, tal vez resumir esto en un elemento. Josué y todos los que habían venido, esa generación que entró, que iban a pasar 40 años antes de que Josué muriera, tuvo una falla terrible, no transmitió la fe adecuadamente a sus niños y a sus jóvenes. Y adelante yo lo voy a mencionar, hermano, una tragedia terrible. La inversión en la niñez y en la juventud es fundamental para asegurar el futuro de la iglesia. De hecho, yo creo que son nuestros jóvenes los misioneros del siglo XXI. Ustedes oyeron de un proyecto que el Señor me permitió iniciar en España. Ya no estoy trabajando ahí, no sé cómo irá a seguirlo. Lo he dejado en manos de un tremendo siervo de Dios que está al frente de ello. Pero el sueño era preparar una universidad donde nuestros jóvenes profesionales pudieran ir. Hermanos, tenemos que cambiar esa mentalidad. Ya no son solamente pastores. Yo soy arquitecto de profesión. Cuando yo empecé el ministerio, me miraban raro. ¿Este quién es? ¿Qué se cree este que es? Él no es pastor, él no es ministro. Hermano, Pablo fue llamado por Dios como un erudito y Dios lo transformó. Dios llamó a Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego para ser influyentes en el gobierno de una nación gana. Dios quiere usar el día de hoy a nuestros jóvenes, a los profesionales. Hermano, hermana, joven, señorita, si tú tienes una profesión, ponlo en las manos del Señor. No hay cosa más fascinante que decirle, Señor, aquí está mi profesión, yo te quiero servir. Yo soñaba ser un arquitecto, yo soy hijo de pastor. Y dije a los 11 años, yo no quiero ser pastor, yo quiero ser un arquitecto. ¿Sabe qué pasó? El Señor me permitió terminar mi carrera. En 1975 la terminé, pasaron 7 años antes de que hiciera mi tesis y me dieran el título, pero a los 7 años, en el año 82, yo me gradué, pero ¿sabe que el Señor me puso en el hueco de la palma de mi mano? Y jóvenes, les digo una cosa, no ha habido cosa más fascinante que servir al Señor. Yo quiero que la iglesia entienda eso. Dios quiere usar a la nueva generación. Y en este cambio que estamos viendo aquí en el libro de Josué, los jóvenes serían usados. Lamentablemente, esta generación no prepararía a la siguiente. Hermanos queridos, hermanos que como digo, estamos en un proceso de transicionar a la nueva generación. Animemos a nuestros jóvenes, animemos a nuestros niños, invirtamos en ellos. Son la generación que impactará el siglo XXI. Yo estoy orando al Señor que Dios levante de Colombia profesionales, hombres y mujeres que puedan llevar el evangelio de Jesucristo. Hay muchos misioneros que yo conozco de Colombia. Jesús Londoño, tremendo misionero, un intelectual, una persona que Dios está usando. Muchos otros, hermano Ibagón, ingeniero, otros misioneros que yo conozco que están sirviendo al Señor en muchos lugares. Qué bendición, hermano. Dios quiere usar a los colombianos,
colombianos, a los venezolanos, Dios quiere usar a los latinoamericanos, somos la fuerza misionera del siglo XXI. Entonces, hay un cambio. Ahora, miren lo que pasa en el verso 10, y aquí estamos llegando al clima de este pasaje. Los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó, dice el pasaje. ¿Y qué pasó? El otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y oiga lo que dice el verso 12. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Hermanos, cuando yo pienso en eso, cuando yo estudiaba este pasaje, me impactaba tremendamente. Se celebra la Pascua, una reafirmación del pacto con el Señor. La última Pascua que se había celebrado fue cuando el pueblo de Israel salió, y ahora 40 años están entrando. Esto significa Dios estaba reafirmando su compromiso con el pueblo de Dios. Hermanos, no me puedo detener ahí. Quiero ir al meollo de este pasaje. El maná cesó. El pueblo de Israel ahora comería por primera vez el fruto de la tierra, algo que ellos no habían sembrado, pero que estaban esperándole como provisión. Esto marca el inicio de una nueva etapa, la cual es marcada magistralmente por una pequeña expresión. El maná cesó. Las implicaciones de esta pequeña expresión eran brutales. Pues lo que esperaba el pueblo de Israel al entrar en la tierra era totalmente diferente a la vida que por 40 años había llevado esta nueva generación en el desierto. Analicemos así rápidamente esto. Primero, en lo físico, hermano. Entraban a una región que tenía diversos climas y diversas configuraciones. Si usted ha visitado la Tierra Santa, Israel es hermoso, los distintos climas, los desiertos, la montaña, la parte del mar muerto, 300 y tantos metros debajo del nivel del mar. Hermano, era totalmente diferente al desierto. Habían valles, ríos, lagos, ofrecían a Israel grandes oportunidades. Era como lo describía Moisés, una tierra que fluía leche y miel. En lo económico, el cambio era tremendo, brutal. Hasta ahora el pueblo era colectivista, es decir, cada mañana se levantaban, recogían el maná que estaba regado en el desierto y lo cocinaban. Ahora tendrían que preparar, sembrar, cuidar la tierra, levantar la cosecha, procesarla, almacenarla para que fuera una nación próspera y bendecida. La economía no estaría más basada en colectar las bendiciones del Señor. Ahora les tocaba trabajar, cultivar, recoger, hacer cosechas. Era un cambio en lo social. Por 40 años y antes por 430 años en Gosén, de alguna manera el pueblo se había mantenido monolítico, como se mantenía en una cohesión como pueblo. Ahora, no obstante, con el cambio de paradigma serían regados por toda la tierra en 11 territorios distintos, porque los levitas estarían en las distintas comunidades. Y entonces esto cambiaría, sería mucho más complejo y complicado el gobernarse y demandaría gran sabiduría e inteligencia. En lo religioso, hermano, Moisés había estado como el centro de la vida religiosa y espiritual del pueblo. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta con ustedes. Sabemos que estos detalles, yo decía, estos son los detalles que nos desafían a nosotros. Y qué bueno que estemos aprendiendo. Imagínese usted, es el costo de hacer cosas nuevas. Yo estaba hablando sobre esta expresión tan sencilla, el maná cesó. Habíamos hablado de las implicaciones físicas, las implicaciones económicas y las implicaciones sociales, las implicaciones religiosas. Y pensaba yo qué tremendo el impacto que era el diseminar al pueblo. Y decía, hay una comparación entre lo que ha pasado ahora. La iglesia se ha salido de las cuatro paredes y estamos en los hogares ahora. No hay manera de comparar, pero de alguna forma nos hemos tenido que diseminar. El pueblo de Israel aquí estaba todo juntito alrededor del tabernáculo y ahora se dividiría en 11 regiones diferentes. En lo espiritual es muy interesante, hermano. El arca, que significaba la presencia de Dios, estaba siempre en medio de ellos. El tabernáculo estaba ahí, la morada de Dios en medio de su pueblo. Y la Shekinah, la nube de Dios. De alguna manera el Dios Trino estaba presente. El arca, el Padre, el tabernáculo, que vino a morar entre nosotros Jesús, y el Espíritu Santo, la Shekinah. Y ahora
ellos se iban a diseminar y entonces la espiritualidad no estaría basada en estar presente en un lugar, sino ya quedaría la responsabilidad en cada uno de las familias, de las tribus, de buscar la presencia del Señor. Tendrían que volver a escuchar la Shema. Oye, oh Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Era una obediencia que estaría basada en el amor a Dios. El sistema ritual surgiría, de alguna manera seguiría vigente, pero se construiría posteriormente un templo donde el pueblo concentraría su expresión religiosa. El sistema ritual seguiría vigente, pero en forma diferente. No obstante, la espiritualidad de Israel estaría basada en temer a Dios. Nunca más, y esta es una expresión interesante, hay cosas que Dios permite en etapas específicas de nuestra jornada por la vida como iglesia. Hay cosas que se terminan y Dios tiene métodos nuevos, formas nuevas, alternativas nuevas para proveernos y sostenernos. Lo que estamos haciendo ahora, estamos experimentando cosas nuevas. Es fascinante para mí. ¿Estás dispuesto, hermano, a recibir el desafío que Dios nos da? ¿Estás dispuesto a entender la forma nueva que Dios tiene para nosotros poder alimentar a la Grey? Él nos llevará a cambios fundamentales en nuestra manera de ser. Él nunca significaba que había terminado una etapa y empezaba a otra nueva etapa. Ya no era de recoger maná, era de dedicarse a trabajar, era de cambiar toda la metodología. Eran nuevos frutos, era nueva comida que muchas veces el pueblo había deseado tener y ahora la tendría. Pero tendría que trabajar, organizarse, esforzarse, aprender a negociar, sembrar, aprovechar los recursos, invertir adecuadamente y sobre todo seguir confiando en el Dios Todopoderoso, que cumpliría su promesa. Hermanos, ese cambio, aparentemente sencillo, cesó el maná. Al día siguiente, nunca más ellos serían el mismo pueblo. Y yo quiero decirle algo, hermano. La iglesia nunca será la misma después de esta pandemia. Y yo quiero así brevemente, para cerrar esto, porque sé que ustedes estarán pendientes de cerrar esto. La iglesia está enfrentando los desafíos de este nuevo paradigma. La iglesia, ante un cambio de paradigma, necesita cambio de mentalidad. Israel afrontaba una etapa nueva y la nueva mentalidad era necesaria. La iglesia hoy día enfrenta cambios radicales y tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Yo dije anteriormente, los judíos, mejor dicho, los israelitas, nunca cambiaron su mentalidad de esclavos y por eso murieron en el desierto. Y eso de cambio de mentalidad es un gran desafío. Hermano, ¿qué podemos hacer para cambiar nuestra mente? La pregunta es, ¿será que la iglesia entenderá lo que ha pasado? ¿Será que podremos cambiar nuestra mentalidad de gueto espiritual y religioso metidos en cuatro paredes? Dios quiere que su iglesia tenga una mentalidad renovada, nueva, en donde nos convirtamos en una iglesia misional, profética, con una visión local. Eso quiere decir un corazón local y una visión global, para recuperar el valor de la familia, el valor que la familia tiene en la iglesia, el valor de los padres instruyendo a sus hijos, el valor de comer juntos, el valor de sufrir juntos. El individualismo de la sociedad ha sido desafiado aquí porque ahora las familias se han reunido en sus hogares. Hermanos, yo quiero decirles, si no cambiamos nuestra mentalidad, no vamos a sobrevivir. Dios tiene que ayudarnos a cambiar. El pueblo de Israel no pudo cambiar su mentalidad y murió. Ahora es una nueva mentalidad, una mentalidad renovada, y me hace recordar lo que Pablo decía en Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y mire cómo dice el verso 2. No os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, cambio de mentalidad. La iglesia, ante un cambio de paradigma, necesita un cambio en sus metodologías, un cambio en sus estrategias, un cambio en su manera de operar y de ministrar. No podemos seguir, como se dice en inglés, business as usual, negocios como siempre lo hacíamos. Dios intencionalmente nos está dando esta oportunidad de gozar de lo que tiene para nosotros, pero tenemos que estar dispuestos a entender su forma de trabajar. Los métodos son diferentes. Dios no cambia. Educacionalmente tendremos que ajustar a nuestros planes de las nuevas metodologías. Hermano,
Es interesante, las escuelas se han visto obligadas a ir hacia la tecnología online, la enseñanza online, las grandes universidades, todo mundo. La iglesia no está aceptada de eso. El uso de la tecnología. Dios bendiga a Sebastián, Dios bendiga a todos los muchachos que están trabajando en eso. Necesitamos esos talentos porque ahora tenemos que usar la tecnología. El liderazgo necesita cambiar su mentalidad porque Dios dará nuevas cosas. Lo más crítico en esta nueva realidad es resistir el cambio y pretender que las cosas sigan igual. No puede seguir todo igual. La realidad ha cambiado y al entrar en una nueva etapa, la iglesia está llamada a una nueva mentalidad, a nuevas metodologías, nuevas estrategias, nuevos compromisos, nuevas realidades. La iglesia, ante un cambio de paradigma, debe revisar su misión y su obediencia a la gran comisión. La iglesia necesita también revisar su predicación y su mensaje. Hermanos, no podemos seguir predicando lo mismo, entretener a la gente. Tenemos que llegar con la palabra. Hoy más que nunca, la iglesia necesita tener raíces profundas porque estamos siendo desafiados por las filosofías posmodernistas, hipermodernistas, por la secularización, por las nuevas ideologías de género, por todo eso. Hermanos, ¿y sabe qué decía Pablo a Timoteo en el capítulo 4, verso 3? Vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Tenemos que predicar la palabra. La iglesia tiene que volver a la importancia de la familia. El fracaso más grande del pueblo de Israel que no cambió el paradigma y descuidó la educación familiar. Mire, le voy a leer esto, el motivo de otro mensaje muy grande. Pero en Jueces capítulo 2, el verso 10, dice, y toda aquella generación, cuando muere Josué, dice, toda aquella generación también fue reunida a sus padres, la que siguió a Josué. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Y el verso 12, tragedia. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. ¿Sabe qué pasó, hermano? La familia no transmitió la fe. Hermanos, hermanas, la iglesia ha regresado al lugar básico, la familia. Padres, somos sacerdotes de nuestra casa. Madres, somos las personas que Dios ha llamado para crear a nuestros hijos. Y ¿sabe una cosa? Ahora las madres han tenido que hacerse maestras porque sus hijos están estudiando las clases ahí con ellas. Hemos vuelto a la educación básica. ¿Sabe qué está queriendo hacer la educación ahora? Cambiar la mentalidad de nuestros niños, decirle que eso de ser mujer y ser hombre es una construcción social, es mentira del diablo. Fuimos creados hombre y mujer. Tenemos que volver a eso, hermano. Tenemos que recuperar la gran comisión, empezar a predicar no solamente en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, y recapturar la misión local, un corazón por nuestra localidad, pero una visión del mundo. Que Dios siga ayudando a la iglesia el Olivar, la iglesia ahí en Colombia, hermanos, y la iglesia que ustedes, mis queridos pastores, llevan adelante, que sigan con esa misión. Pero hay otro elemento, la misión integral. Estamos aprendiendo que tenemos que ayudar a los necesitados. Necesitamos también revisar nuestra compasión por las necesidades que nos rodean. Y un punto casi para terminar. La iglesia necesita revisar su compromiso con la oración, el ayuno y las disciplinas espirituales. Más que activismo, tenemos que volver a la comunión con Dios. Las cosas que nunca cambiarán. Y eso es lindo. Dios está sentado en su trono. Los tronos pueden caer, Dios sigue sentado. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. El Espíritu Santo está ahí. La palabra es la misma. Las demandas de santidad de Dios para su pueblo son las mismas. La gracia, el amor de Dios para su pueblo. La soberanía divina sobre su pueblo. La devoción y la entrega a Dios. La demanda de integridad y sobre todo la fidelidad a Dios. Hermanos queridos, la misión está frente a nosotros. Hoy más que nunca Dios nos ha dicho a ir al mundo, a ser discípulos a las naciones. Hay muchas cosas que han cambiado. Concluyo. Necesitamos analizar y entender, sobre todo, aceptar los cambios de paradigma. Ya la situación ha cambiado. No podemos seguir pensando, programando y actuando como tradicionalmente lo hemos hecho. Estoy repitiendo, estoy reenfatizando en la conclusión. La iglesia está siendo desafiada a volver a su vocación profética, misional y didáctica, como fue concebida por su fundador, nuestro Maestro, el Señor Jesucristo. Dios quiere una iglesia sin paredes, una iglesia que trabaje
fuera del gueto espiritual y religioso. Que nuestros recursos los dirijamos a alcanzar a los no alcanzados, a discipular a las naciones. Este cambio de paradigma nos invita a revalorizar el papel de la familia en la misión de Dios para el mundo. Querida iglesia, Dios está llamándonos a enfrentar un cambio de paradigma. La Iglesia Cristiana del Olivar tiene un desafío de volver al origen. Cuando el Señor sacó a la iglesia de Jerusalén y la mandó, y una tremenda transformación. Se convirtió Pedro se convirtió de ser un etnocéntrico a predicarle a los gentiles. Surge la iglesia en Samaria, surge la iglesia en Etiopía, surge la iglesia en Antioquía. La pandemia que ha venido está obligando a la iglesia a salir adelante. Digámosle, Señor, cambia nuestra mente, cambia nuestro corazón, abre nuestros ojos. El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos en Juan 4, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están listos para la siega. Dios quiere levantar jóvenes, profesionales, dispuestos a decirle, heme aquí, Señor, envíame a mí. Dios quiere usar a nuestros niños, hermanos, preparémonos, familias, preparémonos para que Dios levante de ahí a los misioneros del siglo XXI. Iglesia, el cambio de paradigma está dictando un cambio en las estrategias, en la misión que nosotros hemos desarrollado, y vamos ahora a unirnos a la misión de Dios, a hacer el trabajo para servir al Señor. Qué privilegio, qué gozo estar con ustedes. Yo quiero terminar con una palabra de oración. Únase conmigo. Señor, oro con todo mi corazón por cada miembro de la Iglesia del Olivar en Bogotá, Colombia, por tantos hermanos y hermanas que están escuchándonos. Señor, no sabemos muchas veces qué hacer. Nos enfrentamos a retos grandes, pero entendemos que tú nos has sacado de los templos para que vayamos y llevemos el evangelio, la palabra. Hay mucha gente que se está convirtiendo, que se va a convertir. Tal vez ahora mismo hay personas que me están escuchando. Señor, que trascendamos de la religiosidad y que veamos que tú tienes una misión para cumplir. Te damos a ti gracias, Señor, por esta oportunidad de vivir un tiempo como este. Oramos por las familias, por las personas que están siendo afectadas por esta pandemia, pero también oramos que la iglesia pueda levantarse en misión, en un mensaje profético, que empecemos a enseñar a las naciones, a discipular a las naciones. Y Señor, estamos listos, estamos dispuestos. Bendigo a cada hermano y hermana, a tus siervos, mis hermanos pastores, y a esta congregación querida que hemos tenido el gozo de estar unidos con ellos. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Está levantando y va a levantar también. Algo que nosotros siempre decíamos de una manera muy importante es, cualquiera sea su profesión, Dios la puede usar para la misión, cualquiera sea. Y eso nos hemos dado cuenta hoy más que nunca. Cada profesión, cada cosa que usted sabe hacer, ahora se puede implementar en la misión. Gracias, hermano Rudy. Fue una transmisión sufrida, pero era una palabra que tenía que darse. Yo creo que también ahí nos damos cuenta que hay que sufrir la palabra hasta que nos llega esa palabra. Y esa palabra nos llegó, Pastor Rudy, muchas gracias, porque sabemos que también ahí la sudamos. Fue momentos tensionantes porque queríamos que esa palabra tan importante llegara a las iglesias. Yo doy gracias a todos los que se conectaron. Había un buen grupo. Claro, en los cambios perdimos algunos de nuestros televidentes, pero sí sabemos que van a poder escuchar el mensaje. Los que les hizo falta una parte lo van a poder también ver ahí en Iglesia Cristiana El Olivar. Podrán verlo por nuestro canal de YouTube y también en Facebook. Entonces lo podrán ver después, pero es un mensaje que tiene que ser repetido, que tiene que volverse a predicar, enseñar, escuchar de nuevo. Y yo doy gracias al Señor porque está levantando una iglesia diferente. Y yo doy gracias a Dios por cada una de las iglesias que han entendido
A veces algunas personas nos critican porque dicen, ¿ustedes por qué están tan contentos y tan felices? Y yo le digo, yo estoy muy contento porque es una manera de llevar la palabra como nunca antes se había podido llevar hasta estos momentos y estos tiempos. El evangelio está corriendo hasta el último rincón a través de todos los medios. Nosotros tenemos grupos de oración en el WhatsApp, tenemos en Facebook, transmitimos en YouTube, transmitimos en Zoom. Ya no sabemos por dónde más. Cualquier red, también por Instagram. Los jóvenes también están teniendo sus devocionales. Entonces creo que Dios ha sido bueno con nosotros y este es un mensaje para volverlo a oír. Entonces, amada iglesia, gracias por los que han persistido en escuchar la palabra del Señor, se han desconectado, se han vuelto a conectar, pero sabemos que los que tenemos hambre y pasión por la palabra de Dios, queremos escuchar hasta el final. Y damos gracias al Señor por todos los que nos acompañaron en este tiempo, en este momento, y gracias a la iglesia que siempre ha estado allí. ¿No se escucha? ¿O sí se escucha? Bueno, y damos gracias al Señor, también todos los que están conectados, los que volvieron a conectarse, todos los amenes que pudimos escuchar de que Dios estaba mostrándonos el mensaje y diciendo que es un mensaje muy importante. Hermano Rudy, qué bueno desde Estados Unidos poder estar conectados, sentirnos tan cerca en este tiempo y en este momento nos estamos sintiendo tan cerca y eso es una alegría para nosotros, ¿no? Sentir que usted está cerca, está a varios kilómetros, pero a través de esta pantalla, a través de sentirlo cerca, de que nos habla directamente a nosotros como iglesia, es para nosotros muy importante. Mi esposa también va a dar un saludito. Pastor, muy agradecidos por su tiempo, por su compañerismo en esta transmisión. Gracias. Lo admiramos, valoramos lo que el Señor ha hecho cada día con usted y hoy reafirmamos el hermoso siervo del Señor que es usted. Nos alegra mucho haber compartido esta noche esta oportunidad y recibir la palabra que reafirmamos en nuestro corazón y en nuestras casas. A todas las familias recordarles, este es un tiempo para que nuestras familias profundamente busquen al Señor y se fortalezcan. Y esta noche el Señor nos lo ha vuelto a decir. Vamos, mis hermanos, con todo a unir nuestras familias y a buscar al Señor y a prepararnos para lo que viene. También, Pastor Rudy, un saludo a su esposa, a sus hijos, que Dios los bendiga, a los miembros de la iglesia, también que Dios los bendiga mucho. Sé que está de nuevo en esa etapa de pastoreo, ¿no? Pero después de estar en las misiones, vuelve otra vez al pastoreo, pero gracias al Señor le ha dado ese corazón de pastor. Y se le nota su corazón de pastor y eso es lo que nos alegra a nosotros verlo, saber que es un hombre de Dios, pero un hombre que ama lo que está haciendo, que ama a las personas y yo doy gracias al Señor porque eso para nosotros ha sido muy importante también, saber que se dispuso y que en medio de todo eso no pierde la paciencia. Es difícil no perder la paciencia en este momento y en este tiempo, es muy difícil porque los que estamos aquí detrás de cámaras moviéndonos, sí que es difícil, ¿no? La sufrimos, aquí lloramos, sufrimos, pero al final vi la paciencia del pastor Rudy ahí tranquilo, gozoso, dijo, si quiere me meto por Facebook, me meto por YouTube, ¿por dónde? Pero por algún lado nos iba a dar la palabra, ¿no? Entonces, damos gracias, pastor Rudy, qué bonito, y sé que no va a ser la última vez, ¿no? Ni la única vez. Entonces, creemos que se vuelve amigo nuestro, amigo de la iglesia, amigo nuestro como familia también, y damos gracias al Señor. Entonces damos gracias y cuando ya se quite la pandemia y pase por aquí, tiene que visitarnos en nuestra iglesia. Entonces, si hay la posibilidad que usted diga, hermano Rudy, nos saca un tiempo para estar con nosotros y con la iglesia, no los olivos, sino el olivar. El olivar. Aquí los olivos es una funeraria. Entonces el olivar es la iglesia. Entonces muchas gracias, pastor, que Dios lo bendiga. Entonces, ¿ibas a decir algo, pastor? Solamente decirles, hermanos, ha sido un gran placer, una bendición para mí servir al Señor, compartir el mensaje con mis hermanos es un privilegio. La última vez que estuve en Colombia, hace mucho tiempo ya, en el 2017, en el Congreso, y qué gozo escucharles de nuevo, y me provoca un tinto la próxima vez que estemos ahí con ustedes, así que
Gracias, Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias, Pastor Rudy, que Dios le bendiga y gracias por este tiempo. Muy Amén. bien, amada iglesia, qué bueno que hayan estado con nosotros. Volvimos un poquito más tarde, pero la idea es que estuvimos hasta el final. Entonces, amada iglesia, así hay que ser. O sea, una sed de la palabra, de escuchar un siervo del Señor, un hombre de Dios, persistir, resistir, todo lo que Dios nos ha, y insistir también. Muy bien. Eso es lo que Dios ha estado haciendo en nuestras vidas y enseñándonos. Entonces, hermanos, muchas gracias por estar allí. Sé que valió la pena el esfuerzo, la atención y la paciencia que tuvieron también con nosotros. Que Dios los bendiga a todos los hermanos. Muchos hermanos se conectaron de Guatemala, de Estados Unidos, de Costa Rica, de Panamá, de Venezuela también se conectaron. Entonces damos gracias al Señor por eso. Y ahí estamos y queremos, cada vez que haya un siervo del Señor que pueda predicar la palabra, quisiéramos traerlo y quisiéramos que ustedes también los pudieran escuchar. Y de primera mano, cerca a nosotros, eso para nosotros es muy importante. Amada iglesia, vamos a presentar un video. Entonces, vamos a cerrar esta noche con el video que estábamos iniciando. Entonces quiero invitarlos para que tomen unos minutos más de su tiempo y escuchen nuestros hermanos lo que nos quieren compartir esta noche. El Señor les bendiga, les amamos. Hola, buenas noches, qué alegría podernos reunir como comunidad en torno a la palabra del Señor y en especial para hablar de algo muy importante como lo son las misiones. Recordemos que esa es una de las tareas fundamentales que nos dejó Jesús a cada uno de nosotros. Esa gran comisión de ir y hacer discípulos por todas las naciones. Y es que esta tarea no es una tarea para unos pocos que son enviados tal vez a otros países. Es una misión o es un trabajo que corresponde a cada uno de los seguidores de Cristo. Los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos y los ancianos. Todos podemos hacer la misión, que es compartir las buenas nuevas de salvación al que tenemos cerca, al vecino y tal vez si tenemos la oportunidad en otros lugares. Uno de los fundamentos principales para la misión es la oración. Y por ejemplo, en nuestra iglesia El Olivar lo hacemos semanalmente. ¿Cómo? A través de un boletín digital. Tenemos en el boletín que llega a nuestros WhatsApps, podemos orar semanalmente por una hernia no alcanzada. En esta semana, por ejemplo, estaremos orando por los Guaymallá. ¿Qué podemos hacer o cómo podemos orar? Podemos pedirle al Señor que abra los corazones de estas personas y también por los misioneros para que les dé sabiduría y gracia cuando se acerquen. Es muy importante tener esa pasión por las misiones, esa pasión por la oración, esa pasión por la palabra y esa pasión por el Espíritu Santo, como lo hacemos en nuestra comunidad. Así que quiero invitarles en este momento a que podamos orar por ellos. ¿Por qué no hacerlo? Podemos orar por los Guaymallá y podemos orar también por el Ramadán, ¿verdad? Sabemos que está terminando los musulmanes su Ramadán y que es un tiempo muy fuerte de oración y de ayuno a su Dios, pero que el Señor sea abriendo sus ojos y que sus corazones puedan ser alcanzados. Cierra allí sus ojos y oremos por un momento. Amado Señor, te damos muchas gracias, Padre Santo, por este tiempo y ponemos en tus manos, amado Señor, a los Guaymallá, Señor. Tú les conoces, Padre Santo, que se encuentran cerca, Señor Jesús, a la frontera de Brasil y están acá en Colombia. Padre de la gloria, que puedan ser alcanzados, que su corazón se prepare para escuchar tu voz y que puedan ser sensibles a ti, Señor. Guarda a cada uno de los misioneros, Señor, que están trabajando fuertemente allí, Señor. Dales de tu palabra, de tu autoridad y de tu poder y que ellos puedan ser impactados por ti, por tu amor, por tu misericordia y puedan recibir las buenas nuevas de salvación. Gracias te damos, Señor. Amén. La misión de Dios se cumple cuando vamos y tú puedes ser parte de la misión.
Primero, entendiendo que Dios te ha dotado de dones y talentos y de mucha creatividad para alcanzar a aquellos que no conocen aún de su palabra de una manera única y especial. Pero también nosotros como iglesia debemos entender que la misión no solamente se cumple cuando estamos en otro país o en otra cultura. La misión de Dios se cumple con nuestro entorno cercano, con el vecino, con nuestro amigo, incluso con el panadero y con estas familiares que nos es tan difícil alcanzar. Recuerda, tú también puedes ser parte de la misión cuando vas. Como iglesia también participamos de la misión cuando damos de nuestro recurso, cuando damos nuestro talento para el servicio a Dios, cuando damos nuestro tiempo para hacer misión. Todos podemos participar como familia en ese dar voluntariamente para Dios, para hacer misiones. Que cada niño, que cada joven, que cada adulto de la familia sea consciente de la importancia de dar para que el reino de Dios sea extendido a todas las naciones, para que la palabra llegue a esos lugares donde no ha podido llegar con facilidad. Cada recurso que nosotros damos para misión va a bendecir a otras personas que no conocen de la palabra del Señor, y vamos a extender también de esta manera el reino de Dios. Es una bendición tan grande poder dirigirnos a todos ustedes. Queremos recordarles que la misión de Dios se hace cuando enviamos. Y la palabra de Dios nos dice en Romanos 10:15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Esto significa que el Señor nos hace una invitación preciosa a todos, como iglesia, a participar bajo la palabra de Dios y el Espíritu Santo, para orar por nuevos obreros y ayudarles en su capacitación para ser enviados a predicar las buenas nuevas de salvación a quienes tenemos cerca y también a los que están lejos. Nos gozamos como iglesia cuando apoyamos a esta labor preciosa de enviar obreros y ayudarles con nuestras oraciones y nuestras ofrendas. Nosotros como Iglesia El Olivar buscamos dar un cuidado integral a nuestros misioneros y obreros del Señor, el cual consiste en cuidar las áreas espiritual, física, emocional, social, familiar, relacional y económica. Y lo hacemos cuando los buscamos, cuando los escuchamos, cuando oramos, compartimos, damos, reímos y apoyamos. También cuando les aconsejamos y les podemos amar en todo esto. Como iglesia también hemos tenido la experiencia de poder recibir misioneros y poderles ofrecer también este tipo de cuidado integral en el tiempo que nos acompañan. Así que Iglesia El Olivar somos muy buen equipo, somos el cuerpo de Cristo. Y si tú tal vez no has podido integrarte en esta labor de cuidado integral, yo te invito y te animo a que lo puedas hacer en tu iglesia. Recuerda que también hacemos la misión cuando movilizamos. ¿Movilizando de qué maneras? Uniendo a diferentes grupos, motivando a la gente a que salga a hacer la misión. En nuestra iglesia actualmente contamos con diferentes ministerios que trabajan en la movilización. Está Penguin Misiones, está Los Pasos del Maestro, Respuestas en Génesis, Movida. Y queremos invitarte a que te movilices. Movilizarse es llevar el evangelio por donde vas con los dones y talentos que Dios te ha dado. Movilizar es motivar a las otras personas a que también cumplan la misión de Dios. Si tienes un primo o un hermano que durante años ha querido hacer la misión de Dios y necesita motivación, te invitamos a que lo hagas, que te motives, pero también que participes en los IMA Days que hacemos, en los foros que hemos hecho, que utilices el material que tenemos para movilizarnos. No es momento de quedarnos quietos, es momento de llevar la misión de Dios. Dios no está en cuarentena y su misión mucho menos. Así que te invitamos a que movilices. Hacemos misión cuando movilizamos.